En todos, aquí me va a presentar a mi mujer. Pero por lo menos hay 2 o 3 caras nuevas, entonces, cuanto menos sea que sepan que es ex profesor de la Facultad de Cuyo de antiguamente Filosofía y Historia, ¿no es cierto? Y hace más o menos poco tiempo profesor de ética. No sepa mi mujer que a lo mejor también nos ha dado cuenta. ¿De dónde le venía la plata a él? Bueno, y fue profesor de ética durante mucho tiempo en la Facultad de acá de Nacional de Cuyo hasta que se jubiló. Y bueno, lo dejo a él entonces que hable sobre lo que ustedes ya saben que está fichado afuera. Sí, gracias. Bueno, el tema general va a tratar acerca de la religión considerada desde la filosofía y desde la historia. Conviene en primer lugar aclarar cómo estas consideraciones pueden hacerse. Y para aclararlo conviene empezar al mismo tiempo señalando cómo el hombre, cuando enfrenta un problema determinado, una realidad, lo enfrenta en posesión de un cierto conocimiento de esa realidad o de cosas que tienen alguna relación con esa realidad. Nadie parte a foja cero. Pensemos en alguna manera en esa famosa aventura filosófica de Descartes, que pretende empezar a fojas cero, como si nada hubiera sido dicho antes acerca de las cosas. Posición que es de un abstractismo absurdo, porque posee un idioma determinado, y el idioma en el que habla, en el que piensa, que es el instrumento con el cual se acerca a las cosas para señalarlas, estudiarlas y considerarlas, es toda una herencia histórica que supone una serie de saberes, de conocimientos, de nociones que están dichas y determinadas en las palabras mismas que usa. De manera que esta posibilidad de considerar una cosa a partir de una actitud completamente inocente o ingenua no existe, no se da. Siempre consideramos algo teniendo un cierto conocimiento acerca de esa realidad, y por supuesto muchos de esos conocimientos que tenemos acerca de esa realidad pueden ser prejuicios, pueden ser falsos conocimientos, pueden ser errores, o pueden ser efectivamente conocimientos válidos para enfrentar la realidad. La religión es un hecho. Fijémonos que ya esta misma noción de hecho no es una noción tan fácil como a nosotros se nos aparecería en un primer momento. Decir que esto es un hecho, bueno, nos ponemos de acuerdo en eso, pero ¿qué clase de hecho es? Y luego, ¿cómo ubico, conozco, establezco ese hecho? Hay un hecho económico, pero para poder distinguirlo de otros hechos que no son hechos económicos, necesito un conocimiento previo de lo que es la economía, porque de otra manera ni siquiera percibo su realidad como hecho económico. El hecho religioso existe. Fijémonos que es de una existencia cabal. Puede no existir en una persona determinada. Puede darse el caso de un individuo desprovisto de toda actitud y de toda, diríamos, preocupación de carácter religioso. Los hay. Pero eso no significa que en el orden social el hecho tenga una significación determinada. Yo no soy médico, pero hay médicos. Y en el mundo en donde estoy los hay muchos que conocen medicina y que la ejercen en función, diríamos así, de una tarea específica que la sociedad les encomienda.
Yo puedo tener ninguna actitud para la medicina, incluso más. Puedo tener la suerte inmensa de no haber necesitado nunca en mi vida ningún médico, no haber recurrido a ello. Pero ahí están, y la sociedad los tiene. Y se necesitan para aquellos que de alguna manera, en un momento determinado, deben recurrir a quien los cure y los ponga nuevamente en condiciones de equilibrio. La religión existe en la vida social, se da. Es un hecho que tiene una presencia determinada. Allí podemos observarlo, verlo y tratar de entenderlo. En este tratar de entenderlo es cuando se juegan las nociones de carácter filosófico o de carácter histórico con que enfrentamos y de hecho. ¿Qué entendemos en primer lugar por filosófico? Hemos dicho en otras oportunidades, en conversaciones con ustedes, que la palabra ciencia es una noción análoga. Y al decir que es análoga, queremos decir es un conocimiento metódico, sistemático, de la realidad, de los entes. Pero la realidad, los entes, son análogos. Y hemos explicado en alguna oportunidad qué quiere decir esto de análogo. Quiere decir en alguna medida que tienen algo semejante y algo desemejante. Ambas cosas connotadas por el mismo término. Cuando yo digo que un león es un animal y que una pulga es un animal, la palabra animal referida al león y a la pulga señalan algo unívoco, que se da en los dos, no de la misma manera, pero sí se da en los dos como principio constitutivo de la animalidad. El animal es aquel ser que tiene un conocimiento sensible. El león debe tener un conocimiento leonino y la pulga un conocimiento de pulga. Indudablemente que no es el mismo conocimiento, pero la animalidad está apuntando a un contenido que se da de la misma manera en ambos. Es decir, a la sensibilidad, a eso apunta. Si hay diferencias, esas diferencias no nacen del que cada uno de estos animales posea sensibilidad, nace de otros elementos que integran, agrandan, acrecen la noción de sensibilidad. Pero si yo digo que este libro es un ente y digo que este hombre es un ente, indudablemente la palabra ente está apuntando acá a su presencia, aquí y ahora, en la realidad. Es ente porque es. Fíjense que en castellano tenemos esta palabra hermosa, que no existe en francés, ni existe en italiano. Hay que ir al latín para encontrarlo. Pero en castellano, a veces, a pesar del uso descomedido que suelen hacer los periodistas del término ente, es una palabra que tiene una realidad. Ente es lo que es. Pero esto es, y yo soy, y sin embargo somos diferentes. ¿En qué somos diferentes? En la entidad misma. No somos diferentes por algo que se añade a la entidad y la agranda y la aumenta y la hace crecer. No, porque la entidad es una, en él y en mí. Pero al mismo tiempo esa entidad es en esta diferente a la mía. Y podemos decir perfectamente, sin salirnos de un comedido lenguaje castellano, que somos entitativamente iguales y entitativamente distintos. Por eso las nociones que apuntan al ente y que se refieren al ente en toda su latitud son nociones análogas. Entre estas nociones análogas,
una de ellas es la ciencia, porque la ciencia es conocimiento del ente. Es indudable que el saber científico está dependiendo de las características del ente. Hay ciencias exactas, como son las matemáticas, y en un momento determinado estas ciencias exactas pueden convertirse en ciencias rectrices de las otras. Las otras se sienten un poco inclinadas a realizar el modelo típico de la ciencia matemática, o de la ciencia física, o de la biología. Pienso esto sobre todo en que la filosofía muchas veces ha caído en alguna medida, diríamos, atraída por un tipo de estas ciencias rectrices. Descartes era un gran matemático. Y la matemática es la que preside su pensamiento. Hasta el punto tal que podemos decir que como metafísico fue un gran matemático. Y fue la matemática la que estableció un poco el carácter de su ciencia metafísica. Bergson, para señalar otro francés, más contemporáneo a nosotros, era biólogo. Y en alguna medida es la biología la que está influyendo en las características de su pensamiento filosófico. Lo mismo podríamos decir con algunos atenuantes de Aristóteles, porque Aristóteles era biólogo. Y cuando él se refiere al ente, a lo que realmente es y a lo que verdaderamente es, no puede dejar de admitir una cierta noción biológica que se desliza, porque en el pensamiento de Aristóteles lo que verdaderamente es siempre el ser vivo. Y le cuesta su trabajo entender en qué consisten los entes que no son seres vivos. ¿Qué son? Le cuesta su tarea. Dejemos por el momento esto así y partamos del hecho de que la filosofía o ciencia es una noción análoga. No todo ente puede ser conocido de la misma manera. Y así, refiriéndonos a la matemática admite un conocimiento exacto, una exactitud que está en función del carácter del ente matemático. ¿Qué es el ente matemático? El ente matemático es un ente de razón, que se realiza pura y exclusivamente en la razón del hombre. El triángulo es una definición y nada más. Digo porque no creo yo que mis conocimientos de matemática vayan mucho más allá del triángulo. Pero de algún modo sabemos que el triángulo es su definición y nada más. Pero fijémonos que cuando yo defino a un hombre, pues en la definición de hombre no pongo un hombre. El hombre es mucho más que su definición. Hay todo un misterio, un espesor ontológico que se da en esa realidad que se llama hombre, que no está de ninguna manera expresado, manifestado por la definición. En cambio, el triángulo sí. Es una superficie plana cerrada por tres líneas que se cortan en puntos llamados vértices y nada más. Ni una palabra más es eso. Y a eso yo lo puedo conocer con exactitud. Pero al hombre no lo puedo conocer con exactitud, porque es una realidad que escapa de alguna manera a todas estas definiciones con las cuales yo quiero apesarlo. Es importante establecer esto para indicar cómo en cada una de las ciencias tenemos una forma de aproximarnos al ente que está dependiendo siempre de las características del ente que voy a considerar, del ente que voy a estudiar. Generalmente, los que establecen distinciones tajantes, establecen una distinción, también a veces exageradamente taxativa, entre las ciencias positivas, los que ciencias de la observación,
ciencias de la verificación experimental o ciencias de la verificación por medio de la observación sensible o de la observación prolongada por algún instrumento que prolonga el conocimiento sensible, para distinguirla de la filosofía, que generalmente el hombre de ciencia, demasiado adscrito a su tipo de saber, considera un macaneador más o menos ilustre, depende de la proyección que tenga y en función del cual se habla acerca de ciertas cosas con alguna autoridad. Hay ciencias que indudablemente no permiten la verificación, la observación. Son ciencias que se realizan en el orden de lo inteligible, pura y exclusivamente. Ustedes piensen, sin entrar ya en los intríngulis de la filosofía, en que la matemática no es una ciencia que verifique absolutamente ninguno de sus conclusiones. Son conclusiones racionales. Y cuando yo entro en el terreno de la filosofía, entro también en el terreno de las conclusiones racionales, que se dan en la razón y no admiten verificación. Alguien me podría decir, bueno, pero lo que no admite verificación es verdaderamente científico. Si por científico entiendo en sentido absoluto la verificación estrictamente sensible por medio de la observación, entonces no lo será, porque ese tipo de verificación no admite. Pero si por científico entiendo un saber metódico, sistemático, organizado y cierto, pues la filosofía tiene la pretensión también de ser un saber tan científico como cualquier otro en su conclusión. Pero aquí es donde nos encontramos con las dificultades que vienen también del uso de nuestra razón, de la filosofía. La filosofía nace en Grecia y se desarrolla en Grecia. Yo creo, para mí, como solía decir mi viejo maestro Niño de Anquín, ahí terminó la filosofía. En el cristianismo empieza la teología. Y la filosofía como anchila teología, es decir, sierva de la teología. Y con el mundo moderno ya nos encontramos frente a una nueva modalidad del pensamiento y del conocimiento que no es filosofía en el sentido griego del término, y al cual podemos aplicarle aquella palabra que inventó Marx para designarla, se encasaron con la interpretación que él le dio. Es ideología. ¿Por qué? Porque está al servicio de una concepción poética del universo. Ya examinaremos esto en otra oportunidad. Y no, diríamos, teórica, cognoscitiva, en busca de saber qué es lo que es tal cosa. Hay una tentación que siempre acecha al hombre de ciencia y que aparece de una manera muy clara, esta tentación, en cuanto se acerca a examinar el fenómeno religioso. Y esta tentación es la de reducir a un saber anterior, más claro, mejor determinado por el saber científico. Tomemos un ejemplo más conveniente, más de acuerdo con nuestro pensamiento. Para Kant, por ejemplo, si yo quería examinar cómo se comportaba el dinamismo del conocimiento, tenía a mi disposición como elemento observable los juicios. Examino los juicios, y los juicios son los que me van a dar cuenta y razón de cómo funciona la economía del pensamiento. Pero indudablemente
habría alguien tentado, porque no faltó en el curso de la filosofía, que dijera, bueno, pero los juicios, ¿qué son los juicios? ¿Qué realidad tienen? El pensador clásico tradicional dirá, bueno, tienen una realidad lógica. Son signos formales que aparecen, diríamos, refiriéndose a cosas reales. Y bueno, pero lo que yo observo, lo que yo veo, lo que yo noto son proposiciones judicativas, ¿no? Lo que yo noto es esto que el lenguaje determina. Ese es P. Eso. El sapo es un batrazo. Ese es un lenguaje claro, preciso. Entonces, yo no examino los juicios, examino las proposiciones. Y la realidad que a mí se me presenta no son ya los juicios, sino las proposiciones. Pues esto es una reducción en este sentido. Declaro a los juicios incognoscibles porque no se me presentan en la realidad sensible. Y lo que se me presenta en la realidad sensible es lo que oigo, lo que leo, lo que percibo. Es una proposición. Es la proposición del juicio. Como el juicio no es una realidad sensible, no es. Desaparece simplemente. Y tengo la proposición. Y por eso diríamos, todos los críticos que suceden acá, de alguna manera se atendrán pura y exclusivamente a una filosofía del lenguaje. Porque el lenguaje es lo que yo percibo. Y como el lenguaje es arbitrario, en cierto modo nace del arbitrio humano, de un arbitrio que tiene una relación, diríamos así, de carácter histórico, es un acuerdo que viene funcionando a través del tiempo entre los hombres. Diríamos que el sentido que puede tener es un sentido que se le da en cada situación determinada. Y podríamos llegar a la conclusión que llega Foucault. El hombre es el que le da sentido a todas las cosas, pero él no tiene sentido. Una conclusión a que puede llegar, diríamos así, la filosofía, que si nosotros lo aplicamos al fenómeno religioso, el fenómeno religioso como tal desaparece. No es un fenómeno religioso, es un fenómeno de lenguaje, es un fenómeno de conversación, es un fenómeno para hablar acerca de él, incluso más, como diría Messori, para hablar entre gente que no es educada, porque la gente educada no habla de su problema, no se refiere a ello. De manera que, de alguna manera, es un lenguaje para el uso de la mala educación. La reducción es convertir una realidad en otra que me sea más accesible. Tratar de reducir la otra. Así reduzco lo lógico a lo gramatical. Reduzco lo psicológico a lo fisiológico a lo químico y lo químico a lo físico. Y en última instancia estoy haciendo depender de esta otra fenomenalidad fundamental, que es la fenomenalidad física, todos los otros fenómenos que aparecen en distintos momentos. Con la religión esto ha ocurrido tan a menudo. Tanto es así que nosotros a veces podemos encontrar dichos por hombres de gran cabeza, de hermosa inteligencia, cosas que, en fin, para el hombre religioso resultan siempre asombrosas. Un grito de la histérica Magdalena cuando vio Cristo resucitó, chiflada, conmovió a todo el mundo y convirtió toda la historia de Occidente. Grito de una chiflada. Una soñadora que sufre San Pablo en el camino a Damasco lo convierte también de alguna manera en el apóstol hacia los gentiles, de este modo saber religioso que es el cristianismo. Y tenemos nosotros aquí como
un elemento tan frágil como puede ser el grito histérico. He oído tantos gritos histéricos y se perciben tantos en nuestra relación cotidiana, que cada una de ellas diera nacimiento a algo parecido al cristianismo, sería verdaderamente una instancia asombrosa. No se puede explicar. Cuando nosotros entramos en el terreno de la religión y entramos poseyendo todos aquellos elementos con que nos provee una ciencia positiva de tipo reductor, tratamos siempre de reducir el problema a otro problema, a una instancia patológica, lo que fuera. Porque es indudable que si uno lee los evangelios, por ejemplo, sin ningún prejuicio, puedo hablar de esto hasta con experiencia personal, porque mi primera lectura de los evangelios fue creyente, y mucho menos. Los leía. ¿Y qué entendía de eso? No, absolutamente nada. Me parecía allí que había una personalidad extraña, incomprensible para mí, desde el punto de mira pura y exclusivamente natural, que obraba de una manera contranatural, contraria a la naturaleza en muchos aspectos, y distinta a lo que las convicciones sociales nos tienen acostumbrados. Este hombre que se para y perdona a una adúltera ante los alaridos del marido, que es en realidad el engañado. Y este hombre, indudablemente, para hacer semejante cosa tan fuera de tino, tan inconveniente para perdonarla. El único que podía perdonarla es el marido y aceptar sus cuernos con toda abnegación y con todo valor, pero no este otro que tenía carne de afuera. ¿Cómo se atrevía a hacer eso? ¿Por qué hacía eso? ¿Sí? Son cosas que si nosotros los examinamos con la lente pura y exclusivamente del observador natural, no tienen respuesta, no tienen sentido. Son cosas que no, son absurdas a veces y completamente gratuitas, de una gratuidad inaudita, inconcebible. Al entrar en el terreno de la religión, nosotros tenemos que observar la religión. Primero, poseyendo aquellas nociones filosóficas que nos permiten entender su posibilidad. Entender su posibilidad. ¿Qué posibilidad? ¿Qué es lo que dice el creyente que es la religión? Algo que Dios ha revelado, que ha manifestado. Una especie de contrato de adhesión que Dios ha hecho con los hombres, para que estos, siguiéndolos y adecuándose a ellos, hagan su transfiguración, su transformación. Fíjense qué importante es la verdad. Porque nos vamos a encontrar nosotros con que la religión, como muchas otras cosas, hay una serie de remedios que no son religión y que pueden aparecer como religión. La pretensión fundamental de la religión es la transfiguración, el cambio, la transformación del hombre. Se dice su liberación. La teología de la liberación no ha robado el término. Lo ha sacado precisamente del cristianismo, porque en el cristianismo es donde aparece esta noción. Y liberarnos, ¿qué quiere decir? Hacernos libres. Y hacernos libres, ¿qué quiere decir? Quiere decir, de alguna manera, terminar con todos aquellos determinismos, con todos aquellos condicionamientos deterministas que pertenecen a nuestra condición carnal, animal, humana. Liberarnos significa liberarnos del error, liberarnos de la miseria, liberarnos del pecado.
y de todos los determinados, porque sucede esto, que efectivamente se da, y acá es donde conviene siempre utilizar una buena filosofía. ¿Cuál es el acto libre en el hombre? Fundamentalmente es el acto del conocimiento. Libre. ¿Por qué es libre? Porque no está determinado absolutamente por ningún condicionamiento de expresiones sobre él. El que ustedes vayan a entender o no entender el teorema de Pitágoras es una cuestión. Si no lo entienden, siguen engordando lo mismo y siguen viviendo. No pueden dejar de respirar, no pueden dejar de comer, no pueden dejar de dormir, no pueden dejar de realizar todas esas otras faenas con las cuales hay una imposición de carácter físico. Hay una imposición determinada por nuestra situación corporal, pero el conocimiento no está determinado por nada. No es absolutamente necesario que yo entienda tal cosa. ¿La entiendo o no la entiendo? Fíjense que cuando nos ponemos a estudiar y tratamos de entender, muchas veces tropezamos con esa dificultad de que no entendemos y de que hay ciertas cosas que no alcanzamos a comprender. Pero cuando las comprendemos es como una iluminación en nuestra mente. Es algo que sucede. Y que sucede, si bien nuestra voluntad está puesta allí para entender, sin embargo, ustedes saben perfectamente bien que la conclusión, la comprensión, no es producto de la voluntad. Y yo he conocido alumnos voluntariosos, tremendamente voluntariosos, que no lograban entender absolutamente nada. Y había otros que, sin ser tan voluntariosos, entendían con mucha más facilidad y de inmediato las cosas. Es un acto libre. Y el acto libre es el acto del espíritu. Cuando la religión dice que nos viene a liberar, nos quiere decir pura y exclusivamente, viene a considerar un proceso de transfiguración que se realiza en el hombre para espiritualizarlo y alcanzar esa espiritualidad que los hace efectivamente libres. Eso es a lo que la religión aspira y a lo que la religión convoca. Y la religión que no hace una convocatoria de hecho clara a este propósito no es religión. Yo trataba de probar hace relativamente poco en un trabajo que ha publicado la Fraternidad sobre la religión del Islam, para probar que no es una religión. No es una religión. Porque en primer lugar no busca la liberación del hombre, busca la eternización de sus goces sensuales, que no es lo mismo. Es decir, ese paraíso al que lo convoca no es el resultado de una transfiguración espiritual, es el resultado de una prolongación de los instintos, en el sentido físico, carnal del término. De manera que no libera, en alguna medida prolonga el sueño de la carne. Lo prolonga en la ficción, en la imaginación, porque la carne caduca y muere. Como decía un amigo mío, hasta los obispos mueren. En alguna oportunidad en que un profesor decía que el hombre no moría, porque el alma es inmortal. Sí, le dice, cierto, pero al separarse del cuerpo muere. Y como el obispo había intervenido allá en favor de este pensamiento, le dice, los obispos también mueren, todos mueren. De alguna manera se termina ese momento, de manera que el sueño o el deliquio de la carne es pasajero, termina, no lo puedo prolongar ad infinito. Si algún sentido tiene esta nuestra relación con el cuerpo y con la carne, es que nosotros podemos ir precisamente superándolas para alcanzar aquello que la religión nos propone. Bueno, pero vamos a seguir con nuevo. ¿A qué llamamos nosotros una buena filosofía?
capaz de encarar el problema de la religión y demostrar su posibilidad. Porque la religión es posible si Dios efectivamente ha hablado al hombre. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es esto: si Dios habla. Y la respuesta que podríamos dar en este sentido es esta: a fin de cuentas, nosotros hablamos. Y hablar significa de alguna manera encarnar nuestro pensamiento en ese vehículo sonoro que es el lenguaje. Fíjese que nosotros manifestamos en el lenguaje lo que pensamos, pero el lenguaje es una realidad física. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar el lenguaje con todos los elementos de la ciencia positiva más escandida y ver lo que en él se puede apreciar como realidad física, estudiaríamos el timbre, la extensión de la longitud de la onda, etcétera, etcétera, pero nos habríamos olvidado que significa cosas, que se hablan de cosas y que hay la transmisión de alguien que nos quiere hacer escuchar su pensamiento y que nosotros participemos de ese pensamiento. El lenguaje sin esto es una realidad sonora que se evapora en el aire, que tiene una determinada longitud de onda, decae, etc. Pero con ese conocimiento yo no he logrado penetrar en los entresijos auténticos de lo que el lenguaje significa, porque el lenguaje significa algo espiritual. La filosofía, antes de arrimarse al problema de la religión, tiene que mostrarme, antes que nada, qué es lo que verdaderamente es ente. Que sí que ese es, ni más ni menos, el problema y la inmensa dificultad del pensamiento metafísico. ¿Qué es lo verdadero en el ente? Es lo que pesa y posa. Es decir, es la materia, es lo que yo puedo medir, lo que yo puedo sostener. O hay algo, hay otra realidad que da cuenta y razón de la manera en cómo se me aparece la materia. Tomemos un ejemplo sencillo que nos permita por esta puerta penetrar en las dificultades del problema, pero no detenernos en ello. ¿Qué es lo que hace verdaderamente a un automóvil? Lo que queda luego como chatarra en el lugar donde van a morir los automóviles, o hay un plan, un cronograma, algo que el que lo fabricó y lo pensó ha dispuesto en su entendimiento y de conformidad con el cual luego se ordenan los distintos materiales de esta realidad. ¿Qué es lo que hace al automóvil? El plan que constituye el verdadero automóvil, o los materiales que, una vez eliminado esta programación, desaparecen y no son nada más que chatarra que quedan en el aire. Indudablemente, esta es una manera de pensar propia de los artefactos humanos, de los entes poéticos. Para nosotros el artefacto comienza por ser una idea, un eidos. Comienza por ser un plan. Y luego ese plan se realiza configurando los distintos elementos que lo constituyen, que entran en su composición. Una casa es primero una casa pensada, un plan. Y luego se realiza con los distintos materiales que la componen y entran en una disposición determinada entre ellos para realizar la casa. Esto llevó a los primeros hombres que pensaron, a pensar que en la realidad había que distinguir dos cosas: aquello que pesa y posa, que es la materia, lo que tiene consistencia determinada,
Y aquello que hace que este ente aparece con esta configuración determinada, que tiene un eido, una idea, un plan, lo que hoy llamaríamos una programación, para ponernos de acuerdo con las computadoras. Es una programación determinada. Pero ¿cuál es lo que realmente es la programación o la cosa material que de alguna manera da consistencia a la programación? Si nosotros examinamos las dos cosas mentalmente separadas, fíjense que en la realidad no las podemos separar mentalmente, porque esto que hace de cada uno de nosotros un hombre, esta idea de hombre está encarnada en nosotros, está realizada en este hombre que soy y en este hombre que cada uno de nosotros es. Pero hemos visto que esto que cada uno de nosotros es está compuesto de una serie de elementos materiales que configuran la realidad cósmica. Agua, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, marfil. Lo más costoso que hay en el hombre, según algunos, es el marfil de los dientes. Lo más baratísimo. Y se puede hacer con relativamente poco dinero. Pero ¿qué es lo que hace a un hombre? Esos elementos que entran en su composición, por la programación especial que esos elementos reciben. Ese diagrama que los hace comportarse de esta manera, que los une en esta realidad específica, en esta realidad determinada. ¿Qué es lo determinante entre una y otra cosa? Yo creo que no hace falta estar exageradamente dotado para la filosofía para comprender que lo que determina es el eidos, es la forma, es la idea, conforme a lo cual los elementos van entrando en su composición. Vemos un caso, simplemente coloquémonos en una actitud materialista, como los primeros filósofos griegos, o como los últimos filósofos de la época moderna, que también son materialistas, pero una especie de retorno al infantilismo mental. Porque claro, para nosotros lo que es contundente es lo que tiene peso, resistencia, medida, espesor, eso es lo que nos da la categoría de ser. Y no podemos pensar en una realidad real, efectivamente real, que no tenga peso, medida, contundencia, que no sea material, que no pose y no pese. No la podemos pensar bien. Sin embargo, cuando examinamos un ente, nos damos cuenta que aquello que es determinante del ente, lo que lo hace ser tal cosa, es una idea, es una programación. Es algo que está indicando la existencia de una inteligencia que lo piensa. Fíjense que a veces, para terminar esta primera reflexión, a veces los pensadores que están en la posición más opuesta a nosotros suelen decir cosas utilizables por nosotros. Jean-Paul Sartre, a mí me gusta citarlo, lo he leído, me divierte muchísimo leerlo. Les he explicado muchas veces a los alumnos, incluso para ellos. Es la mejor invitación al vómito que yo conozco, pero en este sentido, de que muchas veces un individuo que está intoxicado necesita llegar por medio del absurdo a las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias las extrae bien. Él dice, no hay naturaleza humana, es decir, no hay una composición que determine esta manera de comportamiento de los seres humanos o de los otros seres, porque si esa composición hubiera, habría un Dios que la pensara. Como Dios no existe, no hay composición. Simplemente es lo que se llama una demostración ex negativa. ¿Sí? Dios no existe, está probado. Y por ende no hay naturaleza humana, no hay esta programación de los elementos que hace que esta cosa sea de esta manera.
Porque si hubiera una programación de los elementos materiales que hiciera de esta cosa, esta modalidad típica, habría alguien que la piensa. Habría un pensamiento que la sostiene. Claro, yo le podría decir con calma, ¿cierto? Bueno, ese pensamiento es nuestro. La cosa se adecua a mi manera de verla, de observarla y de pensarla. De manera que los elementos inteligibles que yo percibo en ella son la proyección de mi propia inteligencia, los juicios. Es la proyección de mi ser. Pero acá hay un pequeño hecho que los continuadores de Kant lo han sacado a relucir, él no, porque él tal vez no lo advirtió, y es esto. ¿Y por qué erramos a veces en el conocimiento de las cosas? ¿Por qué hay conocimientos que son erróneos? Porque si de hecho son la proyección de mi conocimiento, de mi pensamiento, yo siempre tendría que estar acertado en mi conocimiento de la cosa. Pero a veces hay un desfasaje entre lo que yo conozco y lo que la cosa es. Y ese desfasaje hay que explicarlo porque es otra la inteligencia que sostiene la inteligibilidad, el programa de conformidad con el cual está hecho la cosa, y no la mía, y no mi inteligencia. En la próxima conversación nos detendremos un poco más en esto, porque es conveniente ver. Les voy a señalar esto para dejar esto en una buena situación. Es conveniente ver que Dios es eso, inteligencia. Hoy leíamos en la misa el último evangelio, que hace meditar en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos que para nosotros puede ocurrir también de que en el principio sea la nada. Pero la nada, en primer lugar, no existe. Y en segundo lugar, es un elemento dialéctico que entra precisamente en la composición de nuestra precaria manera de conocer. La nada surge en nosotros como un elemento de rechazo al ente o al ser, con el objeto de poder comprender mejor dialécticamente ciertas cosas. Pero es un recurso menesteroso de la dialéctica humana. No existe, no se da. En el principio era el verbo. Es decir, en el principio lo que hay es una inteligencia fundamental. Sin peso, sin consistencia, sin medida, sin ninguna de estas cosas que pertenecen al orden de la materia. Es la inteligencia en la cual somos y en la cual todas las cosas nos desarrollamos. Si esto es así, nosotros podemos admitir de que la realidad en última instancia es eso. Es una inteligencia. Una inteligencia que piensa. Una inteligencia que quiere. Y ya vamos a explicar en qué relación puede darse esto de querer y esto de entender. Porque fundamentalmente, de acuerdo con lo que decía nuestro maestro Santo Tomás, lo más querido por Dios de las cosas es la inteligencia. Porque Él es, antes que nada, inteligencia. Y después viene todo lo demás. Y como inteligencia es la realidad, fundante y fundadora de todo. Si Él es inteligencia, puede hablarnos a nosotros. ¿Acaso los que somos abuelos, y ya que uno puede hacer, nos hablamos a veces con nuestros nietos en el lenguaje gogó, que es el propio de los bebés, para hacerlos entender? No podemos disminuir nuestro elenco expositivo para ponerlo al alcance, a la altura de un niñito. Bueno, de la misma manera Dios, si es inteligencia, puede de alguna manera arrimarse hasta el hombre y hacerse entender. Y tomar a un hombre de Ur como Abraham y decirle: yo te voy a hacer padre de una muchedumbre innumerable. Ahora las cosas que Dios dice se cumplen. Y eso es lo que tienen de alguna manera
como sello característico de su origen divino. Eso que Dios le dijo a Abraham se cumple. Y se cumple de una manera tremenda, porque acá es donde el historiador puede decir, bueno, que Dios le dijo a Abraham, por gloria, son cuentos inventados por los hebreos en algún momento determinado para dar cuenta y razón de su origen, de lo que fuera. Así, bueno, cierto. ¿Qué decía Gamaliel el viejo cuando le fueron los otros rabinos y le dijeron, mira, los grupos de cristianos que están allí dando gritos y haciendo escándalos y poniendo, digamos, en conmoción a la grey judaica? Y les dijo una cosa, pues, si eso es de Dios, no lo van a poder parar. Y si no es de Dios, irá solito. Se acabó el problema. Esto dicho por Gamaliel es así. Los dichos de Dios, claro, pueden aparecer ahí en la historia, por ejemplo, en el caso del cuento de Abraham. ¿Cuántos siglos tiene ese documento en el cual se nos habla de Abraham? Pues tiene suficiente número de siglos que en una época en que los hebreos no podían sospechar jamás que pudieran llegar a convertirse en una constelación mundial. Y lo son. Y lo son. Y que esa fe se ha propagado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque allí es donde está el sello de la divinidad. En la próxima clase haremos una introducción más amplia a este tema. ¿Alguna pregunta? No me refiero, padre, que el que tiene casi la obligación moral de preguntar. Bueno, profesor, para determinar un poco mejor el objeto, ¿hasta qué punto la filosofía puede aproximarse a la religión sin variar de objeto, justamente, sin que el objeto propio de ella, que es el, digamos, el ente racional, pase a ser otro, como en el caso, porque está la revelación, digamos, que le da un estatuto especial de una religión? Sí, ¿hasta qué punto uno puede hablar filosóficamente de la religión? Bueno, ahí es precisamente cuando nosotros tenemos que purificar un poco nuestras nociones filosóficas para ver si damos con una que nos permita aproximarnos a eso que anticipadamente podemos llamar el fenómeno religioso y percibir sus características. Fíjese que la filosofía empezó con esta pregunta. Que la filosofía empieza con Sócrates. Con él empieza. ¿Y qué es lo que Sócrates quería averiguar? ¿Qué es lo que realmente es digno de los dioses? Porque indudablemente en la religión oficial, dentro de la cual se movía, había una serie de nociones que no se compaginaban con la naturaleza de Dios. Y la pregunta socrática era averiguar qué es aquello que era digno de la naturaleza de Dios. Ese es el objetivo de él, el propósito de él, lo que hace a la grandeza de la socrática. Y la filosofía se propuso eso, precisamente. Y lo hizo con distintos instrumentos y con distintas suertes. Platón hizo su número, Aristóteles el suyo. Hasta que aparece la religión en el cristianismo, diríamos, coronando este esfuerzo religioso que tiene su comienzo con el nacimiento mismo del hombre, con el pueblo de Israel y luego con el cristianismo. Y acá dos cosas. Primero está el esfuerzo filosófico para depurar el sentido de lo que la religión es como objeto. Y luego está el conocimiento histórico para ver si efectivamente la religión comenzó en algún lado como manifestación de un hecho histórico efectivo que puede ser controlado por el historiador. Fíjense que de hecho la pretensión de la religión tanto en el pueblo de Israel como en el cristianismo es histórica. Determina la época. En el cristianismo a veces las precisiones de los evangelistas suelen ser hasta exageradamente precisas. Que podría haber una manera de interpretar y decir, no, mire, Jesús es un mito. Fue inventado con posterioridad a la muerte de él.
y los mitólogos que lo inventaron, pero que esto tropieza con una serie de dificultades de carácter histórico. Si es un mito, ¿qué necesidad tenían los historiadores de inventarle tales antecedentes? ¿Te has leído la genealogía de Jesús? Creo que en Mateo. Mateo y San Lucas. Hay una genealogía en donde se refiere a los antepasados de Jesús. Entre los antepasados de Jesús hay 3 prostitutas conocidas en la historia de Israel. Si hubieran tenido interés en depurar el mito, ¿qué necesidad tenían de arrimarle precisamente esas 3 mujeres que aparecen aquí? ¿Qué aparecen? ¿Dónde diríamos el prurito de exactitud histórica tan grande? En el cronista, que lo lleva incluso a poner cosas que posteriormente se los reprocharía. Dice, ¿cómo? La Virgen Santísima desciende de una prostituta. Yo sé que desciende de ella. Y aquí podríamos recordar el verso de Peguí, cuando se refiere a ella, abuela de la prostituta y del gran mariscal. Es decir, pertenecemos a una familia única, en las cuales hay prostitutas y hay algunos otros elementos un poco más aceptables. Pero la preocupación histórica está claramente a veces determinada de una manera que, no digo con exageración, porque hasta en eso es exacta. Porque cuando hay mucha exageración, me refiero por ejemplo a la vida de Mahoma, en donde están indicados el nombre de la nodriza, de la sirvienta, de esto, el mes, el momento, el día. Generalmente en historia esas cosas no son falsas. ¿Por qué? Porque no se puede haber tanta precisión. Es exagerado. Hay precisiones, hay datos que están relativamente bien establecidos, pero que posteriormente, recuerdo esto porque el evangelio que recibe más la acusación de ser mitológico es el de Juan, el último. Y entonces se sospecha y se sostenía por la alta crítica, etcétera, de que debía haber sido escrito por alguien que se dijo Juan, o que le dijo posteriormente la tradición Juan en el siglo II, no trae. Pero el conocimiento que tiene del Jerusalén de aquella época es tan claro, tan exacto, que hoy día los que van de turistas pueden comprobarlo incluso. Porque se hablaba hasta incluso de un patio que él designaba, en donde se encontraron los apóstoles en cierta oportunidad que tenía 5 puertas. Entonces empiezan los que estudian todas estas cosas buscando el mito. Las 5 puertas significan los 5 sentidos, los 5 dedos en la mano, significan los 5 dones del Espíritu. Hoy se encuentra un patio con las 5 puertas que está señalado en el mismo lugar donde de alguna manera Juan lo estableció. Existe, es real. Es un patio y tiene 5 puertas y una fuente determinada, y no son los 5 dedos en la mano, los 5 sentidos, ni nada de esto por lo otro, sino un patio con 5 puertas. Es decir, que el hombre que escribió el Evangelio conocía Jerusalén, pero antes de que lo destruyeran en el año 70 de nuestra era. Entonces, indudablemente tendría que ser un hombre que ha sido testigo, en alguna medida, de aquellos acontecimientos que así se dieron. Otra pregunta. Tendría mito, eso no es Que siempre conviene aclarar, porque a veces uno, al sentirse hablar, y todos los que nos gusta hablar, somos profesores, por algo es profesor, nos gusta hablar y nos gusta hablar, ¿no? Entonces en un momento determinado nos encantamos con lo que decimos, y a lo mejor no decimos las cosas con toda la claridad que sería deseable decir. ¿Qué definiciones, profesor, genéricas